segundo día de este ciclo de conferencias. No se oye. Buenas noches. Llegamos al segundo día de este ciclo de jornadas, este ciclo de conferencias sobre el Evangelio de San Juan. Este año, este evangelista que están, algunos comentaristas tienen, o algunas editoriales tienen un volumen por cada evangelio. Cuando llegan a San Juan, 2 volúmenes, con lo cual está diciendo ya de qué va la cosa. Y hoy nos encontramos con don Francisco de la Torre, que es conocido por todos y de todos, es amante de la palabra de Dios en la vida y en la docencia. Sabéis que estudió aquí en el seminario, se hizo sacerdote aquí de toda la vida, desde nuestro antepasado mío en la Puerta de Segura, y muchos pueblos ha estado, y también estuvo en Roma, allí se licenció en Sagrada Escritura en el Gregoriano de Roma, y al venir, pues, toda la sabiduría la fue exponiendo entre las parroquias en las que he estado y aquí en el seminario, como formador y también como profesor. Largo y tendido, él ha sido animador, gran parte del inventor y animador con don Enrique de esta jornada hace 3 años. Y estamos este año ya en el 4º. Le agradecemos su preparación, que ha hecho mucho bien a la Iglesia de Jaén, y le agradecemos su disponibilidad para este momento que nos va a hacer esta reflexión. ¿De qué nos va a hablar hoy? Pues mira, nos va a hablar del capítulo 6 de San Juan, y eso que es el pan de vida. Mira si es importante ese capítulo, que San Juan, en lo que más se parece a todos los evangelistas, es la pasión. Va prácticamente siguiendo, con detalles especiales, pero el ritmo de los demás. Y sin embargo, cuando llega la Eucaristía la quita. ¿Y por qué la quita? Y pone en su lugar el lavatorio de los pies. Mira qué detalle. Pero ¿cómo se le puede olvidar a Juan la Eucaristía? Porque ya lo había tratado en el capítulo 6, el que nos va a hablar don Francisco esta tarde. El capítulo 6, el pan de vida, va a terminar con la gran crisis de Galilea. No quiero deciros más, es que él nos lo explique mejor, pero debió de impactar tanto, que muchos se le fueron a Jesús allí en Galilea. Don Francisco, te escuchamos con toda la ilusión del mundo. Muchas gracias. Gracias. Empezaron los primeros leccionarios, y entonces recuerdo que las primeras charlas se daban incluso en lo que hoy es al lado del parque, aquel edificio que era sindicato. Allí me acuerdo que fue donde don Enrique dio por primera vez unas charlas sobre el Evangelio de San Lucas, ¿no? Era que aquel año tocaba San Lucas. Bueno, pues digo, en este libro, don Domingo, a la hora de dividir la primera parte, el llamado libro de los signos, pues lo veis ahí, este librito de don Domingo, que murió hace poco, pues dice: revelación de Jesús al mundo a través de los signos, los discursos y los encuentros. Y he hallado en la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal, él le añadió algo que era muy propio, que es la autopresentación y manifestaciones, especialmente en las fiestas judías. Rechazo por parte de los judíos y aceptación por parte de los discípulos, sobre todo de los samaritanos. Por eso veremos, así tendríamos el capítulo 2, lo suyo, que es la boda de Caná, Nicodemo, después la samaritana, a continuación el funcionario real, y está también el paralítico en el capítulo 5, y luego nos encontramos las manifestaciones, el discurso, que es el pan de vida, y otras manifestaciones a los griegos, a los diversos personajes, hasta que concluye en el capítulo 12 al final, esa que vamos a llamar el libro de los signos. Pero me gusta más esta presentación que hace don Domingo, revelación de Jesús de manera progresiva a los diferentes estamentos y en las fiestas, ¿no? Continúa entonces esta introducción de la charla que estoy indicando, ¿no? Cuando en un contexto parecido a este
desarrollé este tema hace ya muchos años. Fui invitado precisamente por don Francisco Rosales en su parroquia, que entonces él estaba en Villanueva del Arzobispo. En víspera del Congreso Eucarístico de Sevilla, cuando don Domingo había publicado este librito, El don de Dios, amor, Cristo, luz del mundo y pan de vida. Y al mismo tiempo, estando yo de formador, como ha indicado en el seminario, pues llegó un compañero de Ecuador y le invitamos a que le dirigieran las palabras a los seminaristas. El contexto, como acabo de decir, era el Congreso Eucarístico de Sevilla. Y sorprendentemente empezó la oración partiendo de la experiencia de la realidad humana. Esa realidad humana que en aquel sitio era esta imagen que tenéis o vais a tener en pantalla, en la que observamos que allí se hallaban una serie de comunidades en las que él se encontraba. La multiplicación de los panes se realizaba en muchas ocasiones. Hay encuentros y las mujeres tienden sus ponchos. Todos ponen en común lo que llevan. Las escenas que contempláis en estas dos imágenes, pues en el que al pie, cuando yo la he encontrado, ponía lo siguiente, no sé si lo voy a pronunciar bien, el atapí, una práctica de hermandad aymara y quechua que consiste en compartir los alimentos. Poco, pero muchos pocos hacen que muchos puedan alimentarse, que haya para todos y que sobre. Esta otra imagen, que ya es más cercana a nosotros, nos puede recordar, pues, cuántas veces en las parroquias, al reunirnos, que cada uno lleve lo que quiera, lo que crea conveniente, y lo hemos llevado y luego ha sobrado, ¿no? Esta imagen nos trae, como digo, a colación nuestros encuentros, que igualmente ocurre y pasa lo que acabo de decir. El milagro, la señal, el signo, que hoy vamos a contemplar en un primer momento, se realiza en muchas ocasiones. Será porque Dios le ha dado este don. Será porque Dios se complace en los humildes. Será porque su corazón está preparado para captar el mensaje de Jesús. Y aunque muchos, en el caso de las imágenes anteriores, no sabían leer ni escribir, sí tienen el corazón preparado para recibir la sabiduría de Dios. ¿Y por qué he hecho esta introducción? Porque, aunque trataré de desmenuzar este capítulo 6 del cuarto Evangelio, deteniéndome de manera particular en el llamado discurso del pan de vida, trataré de no convertir este momento en una lección magistral. Decía uno de los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, al frente del cual estaba entonces Juan Pablo II y la dirigía el que luego fue Benedicto XVI, entonces cardenal Ratzinger, pues en un documento, un compañero mío, y hago un homenaje a él también, Francisco Pérez Herrero, pues traía en su tesis doctoral una cita que yo también presenté en una charla que di sobre el capítulo 19 de este Evangelio. En esa frase se dice: la exégesis católica no debe asemejarse a una corriente de agua que se pierde en la arena de un análisis hipercrítico. Tiene que cumplir en la Iglesia y en el mundo una función vital, la de contribuir a una transmisión más auténtica del contenido de la Escritura inspirada. Por eso mi intención es leer con vosotros esta maravillosa unidad del cuarto Evangelio y, sin despreciar los conocimientos, nos ayude a que se cumpla lo que tal vez habéis oído muchas veces y que al principio he apuntado, lo que dice al final del Evangelio San Juan. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Esa es la razón del Evangelio, esa es la razón de las palabras que hoy estamos y vamos a escuchar. Vayamos en primer lugar a centrar nuestro texto. Al principio, a la hora de recordar la estructura, ya os he indicado cómo situamos el mismo en esa primera parte, lo que vamos a llamar el libro de los himnos, ¿no? Y que concluye en el capítulo 12, ¿no? Después vendrá el libro de la gloria, aunque algunos, esa primera parte del libro de los himnos, en lugar de comenzarlo en el verso 19 del capítulo primero, lo sitúan, para mí mejor, a partir del capítulo segundo, en la boda de Caná. Es como indicado anteriormente y no voy ahora a repetirlo. Todo evangelista, como he dicho al principio, trata de ayudar al que se acerca a Jesús a que vaya clarificando su fe. Y esto conlleva un proceso. San Marcos, hasta la presentación del objetivo evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, nos presenta todo un recorrido amplio de la labor del Señor, y ya al final hemos visto en ese proceso cómo un pagano, el centurión, afirma aquella verdad. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Ha habido un proceso que recorre todo el Evangelio. Lo mismo ocurre de manera particular, de hecho, aunque sea pisarle el terreno al que nos va a dirigir la palabra mañana, los tres relatos, ahora te me están llamando y ya está, me separo. Bueno, de hecho, aunque sea pisarle, como digo, el terreno al que nos va a dirigir la palabra, los tres relatos que nos va a presentar mañana tienen como finalidad la adhesión al Señor. Todo el Evangelio, ya lo he dicho, tiene como intención el mostrarnos cómo se realiza ese crecimiento en diversos ambientes y en diversas personas. En ese sentido, quiero presentar este capítulo en la clave que acabo de indicar, o que voy a afirmar y a reafirmar, como proceso de clarificación de la auténtica fe en Jesús, de seguimiento y de identificación con su persona. Sin tratar de bajar a detalles de una división exhaustiva, ahí tenéis pues la división que podemos hacer de este capítulo 6. En primer lugar tenemos una introducción al relato. A continuación hallamos el signo de la multiplicación de los panes, luego la marcha de Jesús sobre las aguas y después tendríamos el discurso del pan de vida, en el que observamos un proceso progresivo de parte de Jesús y en orden inverso de un abandono de diversos grupos o personas. Veis que me he saltado el punto cuarto, intermedio narrativo. Eso lo he tomado de Don Domingo, porque yo lo tenía incluido todo como el discurso, pero me di cuenta que efectivamente es como un intermedio, después de todo ese proceso anterior, antes del discurso, tiene este intermedio narrativo, como indicaremos. Para luego, como nos ha apuntado al final don Francisco, existe esa crisis de los discípulos y resolución de la misma, en la que yo, pues, no me voy a detener, sino que en los versos, para mí, 56 y 57, según quiero representar este tema, estaría el clima de la narración, como luego indicaré. Y así se trata por nuestra parte de una comprensión del relato y de iluminar nuestra propia vida, tanto personal como de comunidad. Acerquémonos al texto. Cuando comienza el capítulo tenemos, así observamos, una narración temporal. Ayer se nos decía algo de eso a la hora de mostrarnos las características literarias de San Juan. En el capítulo 6, después de esto, empieza el capítulo 6, después de esto, en el capítulo 7, después de estas cosas que hemos visto, en el capítulo 10, era invierno, cuando va a comenzar el libro de la gloria, era la víspera de la Pascua, cuando el Señor, antes de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y luego, cuando va a empezar el momento de la pasión,
Dice, después de estas cosas, después de haber dicho todas estas cosas, decir todo en lo que es el sermón de la última cena, los discursos de Jesús, de la Dios y demás, y la oración al Padre, dice el texto, cuando terminó de hablar, pasó al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. ¿Veis que siempre utiliza esa indicación literaria para pasar de un lado a otro el evangelista? El texto lo contemplamos y observamos. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea y le seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Jesús se aparta. Lo seguía mucha gente, porque veían lo que había hecho con los enfermos. Había curado a aquella persona que estaba en la piscina, había curado también al hijo del funcionario real. Y también observamos que Jesús sube al monte. ¿No nos recuerda también a Moisés? Como apunto, habla también de la Pascua. Pero en este caso habla de la Pascua de los judíos, como en otros momentos. Habrá un lugar, que es el capítulo 3, cuando sea y hable de la Pascua de Jesús. Las otras Pascuas son las de los judíos. Aquí está haciendo referencia a la Pascua de los judíos. Y tenemos en primer término la multiplicación de los panes. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente. Una vez que nos ha situado, el autor introduce el relato de los panes. Es Jesús el que provoca el diálogo. ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todo esto? Hay una extrañeza por parte de Felipe, pesimista y materialista. Y Andrés, cuyo nombre es el de varón, al menos da una respuesta, aunque no con mucha convicción. Se nos habla también de panes de cebada, y esto nos recuerda un pasaje del segundo libro de los Reyes que tenéis ahí. Aconteció que un hombre de Baal Salisá vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y granos frescos de espiga. Dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coma. Su servidor respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. El escenario de la narración de este capítulo 6 nos encontramos también con la hierba que remite a la fecundidad. Y Jesús, en la línea de los sinópticos, aunque en este Evangelio no tenemos lo que se da en llamar la institución de la Eucaristía, este relato nos lo recuerda, como ya ha apuntado Francisco, y suple, entre comillas, lo que encontramos en los sinópticos, aunque en un contexto distinto y diferente. Pero en el verso 14 dice que la gente entonces, al ver el signo que había hecho Jesús, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. La gente se queda en lo externo. En otro relato del Evangelio que veremos mañana, el del ciego de nacimiento, también ocurre algo parecido en el proceso de apertura que hace Jesús de parte del ciego. Encontramos que él también exclama de manera parecida que Jesús es un profeta. Primero se queda en esta realidad. Aquí, al igual que en el segundo relato de Reyes, también ha sobrado. Como no han captado nada más que el aspecto material, al intentar proclamarlo rey, Jesús se retira al monte, lugar de la presencia de Dios, lo mismo que Moisés. Pero aquí, en este caso, observamos que dice algo que es, no se fue con los discípulos, se retiró otra vez a la montaña, él solo. No quiere que lo haga rey. A continuación, tenemos otra escena.
que es la marcha de Jesús sobre las aguas o sobre el mar. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Los discípulos bajan al mar o al lago. Se nos dice que era de noche y más adelante noche cerrada. Literalmente se dice que había caído la tiniebla. Se nos dijo algo ayer de eso, ¿no? Con el significado que es estar en tiniebla. El texto dice que Jesús no había llegado a ellos. Por eso, y recordad el capítulo también 21 cuando van a pescar. No pescaron nada porque estaban solos. Cuando viene el Señor, que la cosa es distinta. Pero aquí nos habla que están solos, que era de noche, que están en tinieblas. Van desconcertados. Y al igual que antes, Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús es el que se presenta a ellos. Soy yo, no tengáis miedo. Con la connotación que tiene la expresión yo soy, y vuelvo a remitirme a la charla de ayer, que él nos trató al final del mismo, hablándonos de la importancia que tiene esta referencia en el Evangelio de San Juan, que recorre de manera abundante y que ahora no me voy a detener ahora a desarrollar. Pero recordemos la frase, yo soy la vid, yo soy el que buscáis, yo soy la verdad y la vida, y recordar cómo todo esto tiene una referencia al capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Moisés, pues entonces le dice al Señor, y cuando me pregunte quién me manda, ¿qué tengo que responder? Y entonces le responde, yo soy el que soy, es decir, el que da la vida, el que tiene la vida, ese es Yahvé, ese es el mismo Señor que se está autopresentando a las personas que tiene allí delante. Los discípulos quieren que Jesús embarque con ellos, pero dice el texto que la barca tocó tierra. A continuación tenemos el intermedio del que he dicho mención. Estos dos versos, como digo, yo los encuadraba dentro del discurso, pero se ve claramente de que se trata de unos versos de transición que enlazan el contexto anterior, dando paso a la siguiente escena, que es central en este capítulo y que forma parte del cuerpo del discurso y que ha hecho que se dé nombre al mismo con el discurso del pan de vida. Al día siguiente, expresión que separa lo anterior y que va a preparar el discurso, nos encontramos y se nos dice que la gente continuaba allí aferrados a la propia experiencia, a lo material, a que le había dado de comer. Como ven que Jesús y los discípulos se han marchado, van a su encuentro. No me detengo más y pasamos al discurso propiamente dicho. El discurso del pan de vida. Decía al presentar la división que íbamos a observar en el discurso un proceso progresivo de parte de Jesús y en orden inverso de un abandono de diversos grupos y personas. Jesús, por decirlo de una manera vulgar, que va apretando las tuercas y la gente que se va echando atrás. Pero vayamos por partes. Vamos a presentar el texto en varios momentos, pero no bajo a más divisiones, simplemente lo tenéis ahí con una letra quizás demasiado pequeña y en ella se dice: al encontrarlo en la otra orilla del lago preguntaron, maestro, ¿cuándo ha venido aquí? Y sigue, no voy a leerlo para así no hacerme más largo. En el texto que tenemos observamos el diálogo de Jesús, que es como el pretexto para la afirmación que va a hacer a continuación. Las personas son las que le han seguido, es verdad, pero al igual que Nicodemo y como el ciego, se sitúan en un plano distinto al que Jesús quiere llevarles. Por eso he hablado antes de un progreso de la narración. Esforzado no por conseguir el alimento perecedero, sino el permanente, el que da la vida eterna. Y para ello les dirá, creer en aquel que Dios ha enviado. Ellos exigen un signo. Y de nuevo se vuelve a la imagen antigua de Moisés. Y la respuesta de Jesús: es mi Padre quien da el verdadero pan del cielo y da la vida al mundo. Insisto en el progreso, y no tengo más remedio que hacer mención de la samaritana. Son situaciones distintas,
pero con un proceso parecido. La samaritana se quiere quedar en el agua, ya no tengo que venir, dame de ese agua y ya no tendré que venir a recogerla. Y aquí, danos de ese pan y ya lo tendremos siempre. Otro dato significativo también que aparece en esta narración es el término Señor, que no es normal en Juan, aunque aparece en momentos cumbres. La samaritana, dame de ese agua, y también en María Magdalena, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Sigue la narración. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, etc. Decía anteriormente que don Domingo presentaba en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Para él es el clímax, lo más importante de todo el discurso. Yo no digo que no lo sea, sino que yo quiero poner el acento en otra realidad que también es importante, sin dejar de afirmar que este sea un momento importante de la autodefinición y autopresentación del Señor. En este pasaje explicita, como acabo de decir, la autopresentación de su persona. Yo soy el pan de vida. Y mediante la adhesión a su persona se tiene la vida eterna. Debemos creer que es importante en el Evangelio de San Juan. Allá se notaba el relato de las veces que aparecían diferentes palabras. Pues la palabra creer yo creo que es la que más aparece en todo el Evangelio. Más adelante profundizaremos en cómo compaginar comer su carne y beber su sangre. Pero no creáis que me voy a pasar del tiempo, no. Si antes el pueblo lo ha entendido mal, no ha rechazado a Jesús. Tal vez con una idea equivocada va en busca de Jesús. Y Jesús, entonces, a ver, si le está pasando los folios, Yo tenía un profesor que le pasaba lo mismo a mí que me ha pasado. Y el profesor está aquí. Entonces le recrimina, pero ante el deseo de búsqueda, él sigue instruyéndolo. En el primer paso a la fe, es normal que se mezcle con equívocos. Pero siempre hay algo de positivo en la persona que va a ver la Virgen de la Cabeza, o va al Rocío, o va detrás de nuestro Padre Jesús, o quiere tocar, o quiere palpar. Pero lo hace con buena fe. Va en ese camino de búsqueda. Pero no nos podemos quedar en lo anecdótico o de virtuar lo que sucede en una romería, una procesión. Ahí está, es un primer paso, pero hay que ir hacia adelante, como nos dice el texto. Aquí se dice, los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Notad que el término judío en este Evangelio está unido a una connotación de dirigentes. El padre Juan Mateo, al que quiero hacer un homenaje porque fue el que me introdujo en el conocimiento de este Evangelio, a veces criticado, pero sin embargo el padre Juan Mateo hizo una visión distinta del Evangelio de San Juan, aunque en algunas cosas pudiera estar equivocado. Pero esto que dice es cierto. Cuando en el Evangelio de San Juan se dice judío, está hablando de los que dirigían, de los dirigentes judíos. Este grupo sigue sin dar paso a la fe. No aceptan a Jesús como Mesías. Aquí entraríamos en acercarnos al tema de la comunidad juánica, que ayer se apuntó y tampoco es el momento de abordarlo. Jesús les va a decir que el paso a la fe no es algo que uno alcanza, sino que se nos viene dado. Es un don para aquel que Dios quiere. Anteriormente lo he dicho. Para esto he venido y la voluntad de mi Padre es que no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y a continuación, pues vuelve a repetir, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, etc. Y termina el texto diciendo, esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. En el verso 51, que es el primero de este texto que tenemos aquí delante, da un paso más, el último. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Con esta expresión, dar a comer mi carne, provoca un nuevo escándalo. Y no solo estas palabras, sino lo que a continuación expresa. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Me he entretenido en estos versos porque para mí son fundamentales. El resto del relato que había comenzado en Cafarnaúm, según deducimos del verso 24, se refuerza con la expresión: esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Hasta aquí el discurso. Hagamos un breve resumen. Antes del mismo, habíamos visto que tras la introducción y la llamada multiplicación de los panes y los peces, tenemos a la gente que sigue buscándole, un primer grupo que murmura ante la expresión de decir que ha bajado del cielo, y una segunda discusión que surge ante la expresión que les va a dar a comer su carne, pero en el verso 60 se dice claramente: muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y en el verso 66 se dice con claridad: desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. En el trasfondo de esta expresión está la ruptura del cristianismo, del que también se nos habló ayer y que se trasluce también en el momento del ciego de nacimiento, cuando dice: y lo expulsaron de la sinagoga. Luego tenemos la pregunta de Jesús a los 12: ¿también vosotros queréis marchar? Y la respuesta es: en nombre de todos. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Habéis observado que tras el verso 59, en que el evangelista nos dice que este discurso, objeto principal de esta charla, no me he detenido, como veis, en los versos siguientes que llegan hasta el 71. Quisiera, ya que estamos en la parte final, recapitular lo que he ido presentando en este no diré comentario, sino una lectura rápida de este capítulo 6 del Evangelio. Un signo que provoca el encuentro con Dios. Un signo que parte de lo que tenemos y somos. Un paso que da Jesús y que es el tema, y es Él el que toma la iniciativa, y a Jesús el que se acerca a los discípulos, como también vemos en otros momentos de este Evangelio. Necesidad de la fe, que es un don del Padre. Que debemos elevarnos sobre lo material y sensible, aunque contando con ello. Lo sensible nos lleva a la fe y ella nos da la vida. Y pasamos a la conclusión. Una conclusión que no es de 3 palabras, unas palabras más voy a decir. A lo largo de mi etapa de enseñanza, he tenido a mi alcance bastantes comentarios del cuarto Evangelio. Pero hubo uno que, en referencia a este capítulo, me abrió mucha luz. Se trata del comentario de León Dufour en 4 tomos, que para él fue como para Benedicto XVI fue su obra sobre Jesús, para León Dufour fue esta obra que no hizo en 2 tomos, sino en 4 tomos. Y era la última obra que él hizo por una persona que es más conocida por el vocabulario de teología bíblica y por muchos escritos, sobre todo de los sinópticos y precisamente eucarísticos. Yo tengo 3 o 4 libros de este señor, de León Dufour, que habla y comenta los textos eucarísticos del Nuevo Testamento. Bueno, pues como final de su obra publicó este libro, y en este libro él va poniendo los diversos capítulos, y después de cada capítulo tiene una conclusión y algo novedoso, que es lo que él da en llamar apertura. Y aquí lo explica de modo entrañable, y que luego lo he visto reflejado también en autores más antiguos que él, a los que voy a hacer mención. Leo parte, lo más significativo, de León Dufour, al hilo de lo que nos supone nosotros tomar su cuerpo y sangre. Algunos a lo mejor ya me lo habéis escuchado más de una vez, pero no me resisto a repetirlo de nuevo. Jesús nos pone en la pista cuando anuncia el fruto de la manducación.
El creyente permanece en mí y yo en él. Pues bien, esta expresión desborda radicalmente el proceso del alimento que se convierte en sustancia del que lo ha ingerido. ¿No sería preferible evocar el verdadero fenómeno de la transmisión de la vida? La madre comunica su vida al embrión, no mediante un don alimenticio como la leche que ofrecerá más tarde a su hijo, sino por el contacto íntimo de la placenta con la mucosa uterina. De este modo, el niño se va desarrollando en la unión sin digerir al otro. Permanecer recíprocamente es estar presente el uno al otro sin ninguna fusión, sin confusión, sino en perfecta comunión. Esta comunión de la madre y el hijo está simbolizada en la respiración única de la madre. La aspiración y expiración del hijo son la aspiración y la expiración de la madre. ¿Se puede soñar una unidad más perfecta? Y sin embargo, siguen siendo dos. Pero si este texto me sorprendió, fue leyendo San Agustín en las Confesiones cuando descubrí el sentido de los versos 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Por eso decía que para mí era el clima, aunque realmente don Domingo había expresado la otra realidad. ¿Y qué es lo que dice San Agustín? Pues veis ahí ese texto completo que dice: pero yo me voy a detener. Desde el primer momento en que os conocí, me elevasteis a que conociese con vuestra luz que había infinito que ver y que yo todavía no estaba capaz de verlo. Y fueron tan claros y activos los rayos de la luz con que iluminasteis mi alma, que deslumbrada la flaqueza de mi vista, no pude resistir la vehemencia de luz tan excesiva. Todo me estremecí de amor y espanto. Allí que estaba yo muy lejos de vos y muy desemejante, y como que oía vuestra voz allá desde lo alto, que me decía: yo soy manjar de los que son ya grandes y robustos. Crece y entonces te serviré de alimento. Pero no me mudarás en tu sustancia propia como le sucede al manjar del que se alimenta tu cuerpo, sino que al contrario, tú te mudarás en mí. Y por último, no quiero dejar de citar, ya estoy terminando, y veis que me va a sobrar tiempo. No quiero dejar de citar el texto de Gálatas, que refleja también lo que supone y hace la Eucaristía en nosotros. Cuando Pablo dice, y lo expreso de manera muy literal, como nos lo tradujo el gran Padre Manuel: vivo no ya yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y mi vida ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Cuando con fe recibo la Eucaristía, Jesús me va asimilando. Como decía León Dufour, con el feto respecto a la madre, son dos personas distintas, pero tanto por la respiración como por el alimento, el feto vive por la madre. Ojalá crezcamos en la comprensión de esta verdad que supone la Eucaristía y el recibirla con fe. Es lo que quería decir. Es lo que tenía escrito, si no he llegado a la hora, pues mejor para vosotros, ¿no? Si alguien quisiera preguntar, es la ocasión, ¿eh? Si quiere alguien preguntarle a Paco, es la ocasión. Yo lo que voy a hacer sin pregunta es repetir, que es lo que dice el Evangelio, repetir. Yo soy el pan de vida. A ver qué me va a preguntar. Venga. El texto en que
esa necesidad la traslada a la virtud espiritual que es el cuerpo y su sangre para que la hermana. Ya la has contestado tú, muy bien. ¿Qué? Que digo yo que si eso es así o no es así. Claro, le estoy diciendo que muy bien, claro que sí. Tú no te has quedado en lo material, sino que has pasado a lo espiritual. No te has quedado como la samaritana, dame de ese agua o dame de este pan, sino que pasas a lo espiritual, que es lo que he dicho yo. En definitiva, lo que he querido decir es que Jesús, a la hora de acercarme a nosotros, parte de la realidad humana se va elevando, lo que hace falta es que nosotros queramos seguirle. Lo que pasa es que cuando va apretando las tuercas, pues entonces dice el Evangelio que unos se van yendo, el otro se va, el otro se queda, y Pedro dice aquello: Señor, ¿pero a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? No habla que tú nos das de comer, sino que tienes palabras de vida eterna, que nos puedes dar la vida para siempre. Una Tú no preguntes cosas muy pregunta. difíciles, venga. Cuando se escandaliza los discípulos, a mí siempre me ha impactado mucho eso de que se le fueron al Señor los discípulos, porque muchas veces a los párrocos nos pasa igual, que vemos que la gente se va y no vuelve, en fin, y digo, bueno, pues también se le fueron al Señor, ¿no? Es muy consolador. Pero ¿cuál crees tú que fue la razón para que abandonaran al Señor? Exactamente, ¿cuál era el escándalo? Que Él se presentaba, ese yo soy pan, que soy yo, no sé, el ser tan concreto que era, tiene que ser yo, lo que le escandalizó, le pareció demasiado, lo tomaron por chalado, por loco, por blasfemo o algo. ¿Cómo voy a aceptar yo que tenga que sea comerme la carne de una persona? ¿Eso cómo va a ser? Eso no... Vamos, yo lo veo así. Que luego hay otro trasfondo, no digo que no, pero en realidad, como nos lo presenta el evangelista, es ese, ¿no? Y además, como ayer nos dijo José Antonio, el Evangelio de San Juan, las cartas, intentan mostrar la realidad humana de Jesús, que no acababan de convencerse de que realmente Dios estuviera presente a través de Jesús, el Hijo de Nazaret. Por eso digo que está el símbolo, el signo, pero detrás de ese signo está lo que acabo de manifestar y decir, que no acababan de creer que Jesús, el Hijo de María, el Nazaret, el Hijo del carpintero, fuera... bueno, primero que fuera de Dios, después otro por otro lado dicen que cómo va a ser Dios una persona como nosotros, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Eso, los docetistas lo que decían que aparecía Dios, pero no me quiero meter más generales, si no lo vamos a liar aquí. Bueno, pues, a ver, Dios. ¿Le parece a usted que el término de signo y de milagro es el significado, la semántica, es exactamente el mismo? Signo, milagro. Bueno, yo creo que no. Milagro es, para nosotros es algo maravilloso. Algo que va más allá, se admira uno, milagro es. Lo que el signo es que detrás de ello hay otra realidad, ¿no? Aunque tiene una connotación también, pero creo que hay diferencia entre signo y milagro para mí. No sé si he contestado. No. Si alguno a lo mejor quiere contestar mejor que yo no sé dar otra explicación. Quiero decir que en el signo, detrás de lo que nosotros contemplamos, hay una realidad que va más allá. Mientras que cuando hablamos de milagro, lo que estamos acentuando es lo maravilloso, lo esplendoroso, lo que nos admira, la admiración, lo grandioso, lo extraño, lo que nos sorprende. Eso veo yo en el milagro. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos indicado el milagro como algo que decíamos que está por encima de la naturaleza, ¿no? Es lo que decíamos. Sí, pero yo lo digo, eso lo que acabo de decir no quita lo anterior. Yo me ha dicho el significado. Entonces el significado primero de milagro es maravilloso, admirable. Y en el Evangelio de San Lucas, cuando el Señor hacía estos signos, estas realidades, esa gente se admiraba de las cosas que hacía el Señor. Un poquito. Los sinópticos prefieren la palabra milagro.
usa la palabra milagro, porque la idea es un poco algo que rompe los esquemas humanos, algo que es imposible según las leyes naturales, pero eso también tiene mucho peligro, porque hay gente que hace cosas maravillosas en el mundo y es milagroso. Pero Juan prefiere la palabra signo, porque no es tanto lo estrambótico, lo extraordinario, cuanto la referencia al reino. O sea, para Juan, lo importante no es que rompa las leyes, sino que esto refiere a un mundo nuevo, al reino de Dios. Entonces él acentúa, sin negar la parte magnífica, maravillosa, que es la que más acentúan los sinópticos. Das cuenta que Juan ha tenido 40, 50 años, mucho más para su comunidad madura más. Para él no se queda tanto en la ruptura de leyes, que eso lo podrían hacer de otra forma, la ciencia rompe leyes también, en fin, los seres humanos pueden haber otros poderes que pueden hacer en otras religiones. Para Juan lo importante es que aquí se manifiesta el reino de Dios. En esa comida que ha hecho ese signo, esto está llegando a algo nuevo. Y no solamente es que he multiplicado y he hecho un milagro de multiplicar, sino que ha llegado un mundo nuevo. Está llegando en Cristo el reino de Dios. Yo no soy experto en esa fama, pero por aquí un poquito. Bueno, pues. Le agradecemos el trabajo que ha hecho, la exposición que ha hecho y le damos el último aplauso y decimos buenas noches. Detalle a modo de cariño, y ya está. Muy bien. Como se hace con los regalos, se abre para que lo veáis, ¿verdad? Es una obra de Don Domingo, las cartas de San Juan. Comentar para mañana, que mañana tocan 3 relatos, vayan a venir, de San Juan, que son la Samaritana, Juan 4, el ciego de nacimiento Y Lázaro. Son 3 evangelios. Dice Juan Ignacio, que es muy interesante, que no nos va a dar tiempo a él explicar los 3, que los tengamos leídos. ¿Vale? Juan 4, Juan 9, Juan 13, Juan 8. Que lo veamos. O sea, los 3 milagros hizo el Señor, digamos, la fecha de Quesi, viene 40. Son la Samaritana, el ciego del nacimiento y el Lázaro, cuando se la. Son muchos evangelios. 4, 9